Bienvenidos y bienvenidas estudiantes a esta cápsula número 2, que es una síntesis de la clase llamada La lucha por los derechos en la historia. Me presento, soy Camila Torres, profesora del curso de Pensamiento Crítico y Ciudadanía. Para entender la primera clase debemos partir identificando cuál es el objetivo que se persigue. Esto es, conocer y valorar los procesos históricos que dieron origen a algunos de los derechos actuales y que han sido el resultado de grandes luchas sociales a lo largo de la humanidad. En este punto logramos reflexionar a partir de las imágenes expuestas, logrando servirnos de introducción al siguiente tema. En este punto logramos identificar que la historia es distinta en cada una de las civilizaciones, logrando identificar que una de ellas está marcada por ciertos hitos que la diferencian de la otra. Entonces nos preguntamos por qué hay tanta diversidad de historias en un mismo periodo de tiempo. De esta forma logramos concluir que cada sociedad, a medida de su crecimiento y progreso, está marcada por una cierta cantidad de hitos que son distintos, que permiten el desarrollo de cada una de las sociedades y que a su vez configura una cierta forma de ver y entender la realidad. Este, esta definición nos llega a entregar lo que se entiende por paradigma, que es este modelo de pensamiento que permite la explicación de ciertos fenómenos, que se encuentra marcada, ¿cierto?, por factores como creencias, normas, teorías y leyes. En este minuto, nosotros nos preguntábamos de dónde venimos. De esta manera, logramos analizar la imagen que se presenta a continuación. En cuanto a la visión occidental de la historia, es decir, científicamente nos preguntamos entonces de dónde proviene el humano, la persona, el hombre, como se decía anteriormente. Bueno, tenemos que el proceso de hominización se encuentra iniciado, según la ciencia, por el Australopithecus, para luego pasar al Homo erectus, luego al Homo neanderthal, para terminar con el Homo sapiens. Pero, ¿cómo sabemos que venimos desde allá? En este punto nos resulta muy útil recordar a Lucy, quien es la osamenta, conocida científicamente como la madre ancestral de la humanidad, que en el año 2019 cumplió 45 años desde su descubrimiento en África, Etiopía. Ahora que ya sabemos de dónde venimos, tenemos que entender y conocer desde dónde se iniciaron las sociedades. Así tenemos que la historia de la humanidad se encuentra dividida en dos periodos importantes, en la prehistoria y en la historia. En cuanto a la historia, esta se subdivide a su vez en paleolítico y el neolítico. El paleolítico o piedra antigua se encuentra definida o establecida por aquellos grupos o pequeñas sociedades que se encontraban alrededor de la casa, que tenían pequeñas formas de vida y eran principalmente nómades. En cuanto al neolítico, empezamos a observar que aquí comienza un poco lo que es la agricultura. Pero en cuanto a los hechos importantes para poder identificar en este punto en torno al objetivo que se persigue en esta clase, logramos observar que en la prehistoria podemos ver que se inician procesos de definición de líderes. Así tenemos que algunos de ellos eran elegidos por factores como quién era el más sabio, es decir, prácticamente siempre se elegían a los ancianos, o también podía ser quién cumplía algún tipo de característica, principalmente quién era el más fuerte, incluso existiendo algunos líderes con alguna explicación divina, y también por aquellas normas consuetudinarias que así lo habían establecido. Pero, ¿cuál fue el paso que dio inicio a la historia? De esta forma lográbamos identificar que el hito más importante para identificar el periodo de la prehistoria a la historia fue la invención de la escritura, que como comentábamos tiene más de 3200 años antes de Cristo desde que fue descubierta. Con esta invención se da paso a la historia con su primera época, la Edad Antigua, que estuvo marcada por las primeras civilizaciones,
sociedades fluviales, es decir, aquellas que se constituyeron alrededor de ríos, donde existieron a estas sociedades que construyeron monumentos como las pirámides egipcias, como así también el Coliseo romano, como comentábamos en clases. Eran sociedades normalmente agrícolas y socialmente jerarquizadas. De esta misma manera, logramos observar que eran sociedades que ya comenzaban a regirse por una especie de pirámide, es decir, sociedades jerarquizadas y estamentadas. En este punto podemos identificar varios hitos importantes en cuanto al objetivo de esta clase. Así tenemos que se dicta el primer código que establece la primera ley escrita en la historia conocida hasta ahora, que es la ley de Talión, conocida por su nombre de la ley del ojo por ojo, diente por diente. En clase logramos reflexionar en torno a por qué hoy en día no es aplicable esta ley. De la misma forma, en este periodo se dio inicio a lo que es la participación ciudadana a mano alzada, con la democracia ateniense, que, por cierto, estaba dirigida a un grupo selecto, identificando dentro de sus características a hombres sabios o a hombres con acceso a la sabiduría. Y también logramos observar que en este periodo fue importante también la dictación de la ley de las 12 tablas en Roma, dado que se establece la división de los poderes como lo conocemos hoy, es decir, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Luego se pasó a lo que es la Edad Media, este periodo de la historia que estuvo marcado por un paradigma distinto, el paradigma teocéntrico, es decir, que todo gira en torno a Dios. En este punto o en esta época de la historia estuvo marcada principalmente por un ocultamiento del saber, ¿ya? Y estuvo, como comentábamos, a cargo de, o estuvo principalmente, ¿cierto?, regida por lo que la Iglesia Católica establecía que era lo correcto, como así también las economías feudales. Sociedades también totalmente estamentadas y jerarquizadas, cuestión que también fue parte del legado, digamos, de la edad antigua. En cuanto a lo que podemos rescatar de este periodo, tenemos que la Inquisición, que fue un periodo bastante oscuro en esta época, dio nacimiento, ¿cierto?, a lo que es un tribunal de la Iglesia Católica. Y de la misma forma podemos identificar que en este periodo se dictó la Carta Magna de Inglaterra del año 1215, dictada por el rey inglés Juan, quien fue obligado a firmarlo. De esta forma logramos señalar y reflexionar en clases que esta dictación de la Carta Magna, que estableció ciertos derechos para un cierto grupo de personas que eran los nobles, era bastante fuera de la regla, dado que este periodo no fue más bien de garantizar derechos, siendo por tanto una norma especial y excepcional, por cierto. Luego se dio inicio a una nueva era, la Edad Moderna, una edad completamente distinta con un paradigma antropocéntrico, es decir, la forma de ver el mundo estaba en torno a la persona. En este punto hacíamos referencia al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. En, este, en esta época, ¿cierto? Hubo un renacimiento de la ciencia y del arte. De la misma forma hubo descubrimientos geográficos y científicos. Pero en cuanto al objetivo, ¿cierto?, de poder identificar cuáles fueron aquellos hechos históricos que dieron nacimiento a ciertos derechos que hoy en día son reconocidos, tenemos principalmente a la Revolución Francesa, ¿cierto? Que, entre otras, tuvo como consecuencia la caída del régimen monárquico y todo ello, ¿cierto?, a partir de este lema de la igualdad, fraternidad y libertad. Con la Revolución Francesa se da por terminado, ¿cierto?, esta edad moderna, siguiendo con la que actualmente tenemos. Sin embargo, de esta misma manera, tenemos que paralelamente, en este mismo periodo, en América estaban en su pleno auge los imperios americanos, como el imperio inca que se observa. De la misma forma, en cuanto a la identificación de ciertos
grupos de normas, tenemos que en nuestra región, es decir, en Chile, en la parte donde habitaron principalmente el pueblo mapuche, tenemos que ellos se guiaban, o ellos en la actualidad se guían por este sistema jurídico llamado ASMAPU, que regula, ¿cierto?, las normas de conducta individuales y colectivas que deben observar la persona mapuche para mantener la armonía cósmica. De esta forma, en esta parte, realizábamos una especie de comparación con lo que se vivía en Europa en un mismo momento determinado para observar que en América había un paradigma completamente diverso. Como les comentaba, con la Revolución Francesa en cuanto a la historia de la humanidad, se da por terminada la Edad Moderna para dar nacimiento a la Edad Contemporánea que vivimos hasta el día de hoy. La Edad Contemporánea ha estado marcada por un sinfín de hechos importantes. Entre ellos tenemos el sistema capitalista y de la Revolución Industrial. De la misma forma, al nacimiento, ¿cierto?, de esta sociedad de clases. En este punto realizábamos un análisis, ¿cierto?, respecto a las imágenes donde veíamos el trabajo infantil, como así también la imagen de las guerras mundiales, entre ellas, ¿cierto?, el genocidio nazi. De la misma manera, pudimos compartir algunas nociones respecto a la globalización, como así mismo consecuencias de lo que fue la Guerra Fría en cuanto a la conquista del espacio. Todo esto en este periodo posterior a la guerra, o sea, posterior, digo, a la Revolución Francesa. En cuanto ahora a observar qué hechos dieron grandes pasos en cuanto a los derechos que hoy en día tenemos como ciudadanos, debemos rescatar sin dudas, a la creación de la ONU y finalmente la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. De esta forma logramos, ¿cierto?, observar que los derechos que tenemos hoy en día han sido un resultado de una larga carrera desde la evolución del ser humano hasta el día de hoy. Y que por tanto no es desconocido para nosotros hoy en día que somos personas con ciertos privilegios, entendiendo, ¿cierto?, que esta lucha por los derechos em, no ha sido pacífica, más bien ha estado marcada por una serie de hechos lamentables y tristes, como comentábamos en clases, pero que nos hacen observar, ¿cierto?, de cierta forma ser responsables de lo que nosotros hoy mismo tenemos y valorar estos procesos históricos que son tan importantes para comprender estos derechos de los cuales nosotros hoy en día son reconocidos principalmente por nuestras normas como la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Espero que con esto estén más claros con los trabajos y eso, cualquier duda, estamos para ustedes. Saludos.